¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Vamos a ver ahora un video, ¿sí? Me lo están pidiendo o me consultan mucho mis estudiantes, sobre todo los que recién inician en la refrigeración familiar, comercial, eh, sobre los sellafugas. Vienen diferentes marcas, vienen eh, opciones, ¿sí? Y bueno, y me preguntan qué son los sellafugas, para qué sirven. Vamos a ir a la más conocida de RCOM o RCOM, creo que es, eh, que dice aire acondicionado y refrigeración, soluciones químicas, soluciones químicas para aire acondicionado, para refrigeración y aire acondicionado. Ellos hablan como el maestro Yoda, al revés que nosotros. Y nosotros para ellos también hablamos al revés, ¿no? Depende cómo se vea. Las dos opciones son válidas. Y pasa mucho con, no solo con el inglés, con el chino, por ejemplo, el mandarín. El idioma oficial hay muchas cosas que si lo querés interpretar está al revés. Pero bueno, se entiende, ¿no? Soluciones químicas para refrigeración y aire acondicionado. Y el sellafugas, el stop leak, famoso stop leak. Leaks son pérdidas, fugas de refrigerantes, ¿no? Obviamente. Pero en general la palabra leaks o leak es eso, una pérdida, una fuga de refrigerante. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ahí. El problema de las fugas de refrigerante, las pérdidas de refrigerante, dice, ¿no? Eh, Extreme Ultra, esa es la famosa jeringa, ¿no? Bueno, hoy vemos un sistema de refrigeración por compresión. Recuerden que hay sistemas de climatizadores evaporativos, por ejemplo, que no utilizan compresión, como los últimos videos que yo les mostré. Les dejo el link. Y también está lo de celda o placa Peltier, que reparamos la otra vuelta y explicamos cómo funciona una heladera, nevera, refrigerador, cavas de vino con placa Peltier. Bueno, ahí se produce una pérdida que una de las principales causas de fugas no son externas, o sea, no es que algo de afuera va comiendo el caño, que puede ser, por ejemplo, la sangre de la carne, es ácida y va comiendo las cañerías, sobre todo las de aluminio, pero las de cobre, aunque demora más, también las va comiendo. Pero la mayoría de las veces la humedad, recuerden, en contacto con los CFC produce ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. Y en contacto con los HCFC, lo mismo. Y en contacto con los HFC, eso lo expliqué en muchos videos ya, los HFC produce ácido fluorhídrico y también con el aceite sintético ácido sulfúrico. O sea, ya no produce el ácido clorhídrico porque la composición de HFC, hidrógeno, flúor, carbono, ya no tiene cloro, pero sí tiene la posibilidad de convertirse en ácido fluorhídrico también y a la vez ácido sulfúrico con el aceite sintético. Entonces el cliente te dice, mira, pareciera que se pinchó de adentro hacia afuera". No, no parece, se pinchó de adentro, se produjo la pérdida de adentro hacia afuera. Bueno, este es una cuestión, miren. Un par de alumnos míos lo han utilizado y me comentaban que la jeringa te la venden por un lado y esto por otro. Y esto te sale más caro que la jeringa, inclusive, que no es nada barata la jeringa. Para tener en cuenta, no estoy diciendo que no valga la pena porque esto lo compras una vez y ya está, pero para que sepan.
Bueno, ahí como va produciendo la barrera, ¿no? Bueno, ahí está todo re lindo, ¿no? Ahí está por la pérdida. Eh, bueno, vamos a dejar de compartir. Vamos a aclarar algo acá. Primero, primero, eh, no todas las fugas son factibles de sellar con este fuga. Tienen que ser fugas de cierto rango, ¿no? Si vos, por ejemplo, eh, cargas cierta presión en PCI, ya les voy a ir dejando los datos técnicos por aquí o por aquí, en la heladera, nevera o refrigerador o el aire acondicionado. Tiene un tiempo de pérdida. Si el tiempo de pérdida es mayor a tanto, o sea, si baja la aguja a tanto, ya es una pérdida demasiado grande, no es una microfuga o una fuga pequeña y ya no te sirve el sellafugas. Si hay una pérdida en la evaporadora o en la condensadora o en el motocompresor, hay que solucionarlo, ¿sí? Pero si la pérdida es pequeña, sí. Primero. Segundo, antes de cargar el sellafuga, vamos acá. Acá tenés la pérdida, ¿no? Antes de cargar el sellafuga hay que hacer un vacío, acá, ¿no? Acá le va a cargar. Antes de hacer esto, hay que hacer un vacío absoluto, absoluto. No tiene que quedar humedad y oxígeno. ¿Por qué? Voy a explicar esto. Ahora lo vamos a ver. Ponele que vos cargas el fuga y no hiciste el vacío como te pide el fabricante. ¿Eh? Ahí. Si vos haces un vacío excelente y después cargas el refrigerante, esto al entrar en contacto con el aire va a empezar a formar una barrera ahí. ¿Ves? Y se va a endurecer. ¿Sí? Se va a endurecer. Ahí. Si vos no haces vacío, y hay presencia de humedad y obviamente de aire, que el aire no es solo oxígeno, hay nitrógeno, dióxido de carbono, el, el sellafugas va a empezar a endurecerse en otras partes del motocompresor, del tubo capilar. Hay muchas quejas de mis estudiantes, yo nunca lo usé, por eso lo aclaro, yo nunca lo usé. Tengo estudiantes y conocidos, colegas que lo han utilizado y las opiniones están muy divididas. Hay muchos que se quejan de que les tapó el capilar o que les produjo un problema en la parte del motocompresor, por ejemplo, los flaps, la flapera, válvulas. ¿Por qué? Porque no hicieron el vacío correcto y esto al entrar en contacto con presencia de aire en otro sector y no solo en la fuga, también endurece, ¿sí? Trabaja acá en otro sector, generando problemas. O sea que vos tenés que hacer un vacío absoluto, profundo, 250 micrones, 500 micrones, eh, no un vacío a medias, a ojo. Che, lo pongo 10 minutos y ya está. Y algunos ni vacío le hacen. Y ahí vienen los problemas, ¿sí? Entonces es un riesgo. Si vos no le haces vacío como corresponde, no tenés una bomba de vacío adecuada y no una bochita de heladera o motocompresor de heladera, nevera o refrigerador o de aire, eso no es una bomba de vacío. No llega al nivel de vacío, a los micrones, en la columna de mercurio, bla, bla. Eso ya lo expliqué muchas veces, entonces no voy a detenerme demasiado en cosas que ya expliqué en otros videos. Si vos no vas a hacer un vacío como Dios manda, no lo hagas esto, ¿sí? Y si la pérdida es muy grande, no lo hagas esto, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando tengo una pérdida así, en mi Instagram, que se los dejo en la descripción, muestro opciones. O cambiar evaporadora nueva, o hacer una cañería de evaporadora superior, reemplazando, que queda muy estético, ¿sí? O soldar con las varillas Inca Flux Harris. Entonces, ante la pregunta, ¿funciona? Bueno, las opiniones están muy divididas. Hay gente que le ha funcionado muy bien, hay gente que no. Son bastante divididas en los foros, en la experiencia. Y es un trabajo que, o sea, si vas a invertir en esto, acá veamos, en esto, que no es nada barato, no es nada barato, ni esto, ni la jeringa en sí, y no lo vas a hacer bien, no lo hagas.
no te conviene, ¿sí? Bueno, eso lo quería aclarar porque por ahí me están preguntando siempre, profe, ¿sirve, no sirve? Bueno, ahí tenemos la actualización de la información de RCOM. Esto lo ha provisto la marca de RCOM, la gente de RCOM. Le agradecemos. eh, vamos. Aditivo sellador de fugas para sistema de climatización y refrigeración. Es el sellador de fugas que garantiza la reparación de microfugas de hasta 0,3 milímetros en modo permanente, tanto en las partes de goma que en las metálicas, como en las, ¿sí? Calculo yo que sería así redactado, tanto en las partes de goma como en las metálicas de un sistema de aire acondicionado y refrigeración, y en las partes metálicas. Bueno, eh, fíjense acá, ¿no? Si la fuga es de más de 0,3 milímetros, no la va a sellar. Sí, acá el fabricante te lo está diciendo. Las causas más comunes de fuga de gas refrigerantes incluyen deficiencias estructurales, desgaste y corrosión. Bueno, lo que es corrosión ya lo hablamos hoy. eh, ¿A qué se debe, no? Porque se producen los ácidos y la corrosión. Deficiencias estructurales por presencia de porosidad en las tuberías de un sistema o en soldadura cuando la instalación no se realiza de forma profesional. Desgaste, las vibraciones continuas, por ejemplo, durante un largo periodo de tiempo, pueden comprometer la estanqueidad de las uniones de un sistema. Y corrosión es una de las causas más comunes, ya que es un fenómeno normal que se acentúa por la presencia de cargas, por ejemplo. La agresión de compuestos ácidos, derivada de la reacción entre la humedad y los componentes del refrigerante y lubricante, como mencionamos hoy, ¿no? También genera corrosión. La humedad, de hecho, es uno de los elementos naturalmente presentes en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Es eliminado en su mayor parte por el filtro secador y un buen vacío. Cuando esta humedad entra en contacto con sustancia, se crea acidez. Bueno, lo que expliqué hoy, sí, antes, después. Como trabajando, el extreme sería el azul, la refrigerante representado como verde y lubricante como negro. La acción del extreme es de tipo mecánico, trabaja por afinidad a materiales del sistema a los materiales del sistema sin provocar ninguna reacción química. El producto actúa durante el funcionamiento del sistema de climatización y refrigeración. El tiempo necesario para la total cobertura de la fuga depende de las dimensiones y de la forma de esta. Campo de aplicación, bueno, ahí está. Características: está libre de polímeros, no reacciona al oxígeno y a la humedad, es idóneo para cualquier tipo de lubricante, sella las fugas de gas refrigerante en los componentes de metal y de goma en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, no daña los componentes del sistema, es idóneo para todos los tipos de sistemas de climatización y refrigeración. Visible si expuesto a la luz UV. Visible si es expuesto a la luz ultravioleta. Calculo que quiere decir eso. Su acción permanece en el tiempo. No es inflamable, no irrita, seguro para el operador. Es compatible con todos los gases refrigerantes, incluido el CO2, excluyendo el R717, el amoníaco. No daña al compresor, reduce sensiblemente el ruido del compresor. No obstruye o daña las estaciones de recuperación. No se detiene en el filtro deshidratador, no se acumula en la válvula de expansión. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Aplicaciones: encender el climatizador e importar la temperatura al mínimo, identificar la válvula de carga del climatizador y conectar el adaptador, conectar la jeringa adaptador y cerrar la válvula de suministro, ese sería el tercero. Introducir extreme en el sistema, cuarto punto. Quinto, reabrir la válvula de suministro, desconectar la jeringa del motor externo. 6. Quedar el climatizador encendido por al menos 30 minutos. 7. Bueno, esos serían los procesos. La jeringa de, donde dice dosaje para sistema de climatización y refrigeración, la jeringa de 30 mililitros, 1,0 FL onzas, es la dosis para sistemas de hasta 15 kilowatts o 48.000 BTU hora o 4 toneladas. Hasta 500 milímetros de aceite.
Dilución máxima, bueno, otras aplicaciones, sistema de aire acondicionado automotor, bueno, te explica cómo es el proceso en automotor, adaptador flex hose, ¿no? Bueno, los adaptadores, bueno, automoción, algunos datos técnicos más. Si necesitan este PDF que me envió la gente de RCOM, ¿sí? Me lo piden en los comentarios o en el Instagram, se los mando, les adjunto el PDF, ¿sí? Depende. Y otra cosita que quería aprovechar para, como siempre, al final de los videos, mandar saludos a todos los colegas. Empiezo con los de Venezuela porque son los que más comentan mis videos y agradecen mis videos, ¿sí? Si vamos a la tabla de visualizaciones de YouTube, porque YouTube te dice, eh, los que más consumen mis videos no son de Venezuela. Las horas de visualización de mis videos no son de Venezuela. ¿Saben quiénes son los que más consumen mis videos? Acá en mi país, en Argentina. Si bien hay mucha gente de Argentina que agradece mis videos y yo se los agradezco, la mayoría no son de Argentina. Sigue en México en cantidad de horas de reproducción. También les agradezco y muchos de México me han mandado saludos y agradecen mis videos. Y después recién viene Venezuela en tercer lugar, en horas de reproducción. Sin embargo, si van a mis videos, a la caja de comentarios, los que más comentan para agradecer mi contenido son los de Venezuela. Así que a su vez, como ellos son los más agradecidos, los que más agradecen en proporción a la visualización, yo tengo que responder de la misma forma. Les agradezco especialmente a ustedes, ¿sí? Porque eso también, esos comentarios y me gusta que ustedes dejan son los que más posiciona el canal. Recordemos que este canal arrancó en pandemia para darle clase a mis estudiantes de escuela técnica. Yo soy docente, trabajo en escuelas públicas, instituciones públicas y privadas, con jóvenes y con adultos en el sector técnico profesional. Y empezó así. Y la verdad que no esperaba que crezca como creció. Así que bueno, también mando saludos a los colegas de Argentina, Chile, Venezuela, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Cuba, creo que ya dije, de México, de Argentina. Me deben estar faltando un montón de países, les pido disculpas. No sé si dije Dominicana, Estados Unidos, hay algunos de España, bueno, de todos lados. Muchas gracias por el apoyo al canal. Este video va a ser en mejor calidad que los anteriores últimos porque pude arreglar el CPU. He estado trabajando con una notebook viejísima que ya no daba más y bueno, y editaba. Cuando tenía que producir el video en la calidad tenía que elegir la más baja porque y a veces se me apagaba y volvía a empezar y se apagaba y volvía a empezar. Bueno, ahora no. Ahora vamos a mejorar la calidad de los videos en, 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 en 720, por ejemplo, píxel, creo que es, y no en 480, gracias al último pago de YouTube. Y eso es gracias a ustedes, a ustedes. Gracias a ustedes, ¿sí? Así que gracias por el apoyo. Si te quedó alguna duda, tenés el Instagram también, me lo dejas en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, dar like, comentar, compartir para que esto llegue a más gente y siga creciendo el canal como viene creciendo así, ¿sí? Y pues ya estamos en los 9.000 suscriptores y dentro de poco vamos a estar en los 10.000 y después los 20 y así porque gracias al apoyo de ustedes, ¿sí? Pero tenía que destacar esto, ¿sí? Y seguimos con el curso de refrigeración comercial. Ya hice la clase uno, la 2, la 3 y la 4 parte A. Me falta la 4 parte B. Puede que suba la parte 5 primero para no atrasarnos tanto hasta que termine la 4B porque la 4B es mucho más compleja, ¿sí? En producción y en detalle y en edición y en tiempo y todo. Y después sí voy a subir la 4A, 4B de proceso de soldadura.
Así que bueno, quería agradecerle a ustedes para que vean que el dinero que me paga YouTube lo invierto en el canal, ¿sí? En ustedes, porque es gracias a ustedes. Así que gracias totales, gente, gracias totales.